Hola, muy buen día. Mi nombre es Carmen Montserrat Portollanas y el día de hoy les voy a presentar mi actividad número 5 con respecto al tema de herramientas de la clase de maquinabilidad. El tema que les voy a presentar el día de hoy es el tema de herramientas de corte de carburo. Y para comenzar vamos a ver una pequeña introducción que es el origen de este tipo de herramientas. Se remonta a la Primera Guerra Mundial en Alemania, donde se utilizó por primera vez el carburo. Desde ese entonces se han desarrollado diferentes clases de carburos cementados hasta el día de hoy. Sus composiciones son básicamente el producto del proceso de la metalurgia de polvos, que este consiste en diminutas partículas de polvo de tuxteno y carbono que se cementan entre sí, lo que genera unas propiedades con alta dureza, con alta resistencia al desgaste y que además pueden operar a velocidades de corte muy altas sin que se pierda su dureza. La fabricación de los carburos cementados tiene varias etapas principales que vamos a ver a continuación. La primera etapa principal es el mezclado y junto a esto podemos ver una imagen que les voy a presentar en este momento y vamos a ir viendo junto a las etapas en la que se muestran pues las diferentes etapas un poquito más detalladas. La primera, como ya lo mencioné, es el mezclado, en la cual se utilizan 5 clases de polvos, que viene siendo el tuxteno, el carburo de titanio, el tantanio, el niobio y el cobalto. Se mezcla el polvo de carburo con cobalto, que en este caso es el aglutinante, y son las primeras etapas que vemos. Es cuando se mezcla el tuxteno con el carburo, se pesa, se mezcla, se carburiza, después se agrega el aglutinante para después pasar al agregado del líquido de la mezcla, al molino de bolas y después llevarlos al secado al vacío. El compactado es cuando los polvos mezclados se moldean a la forma y el tamaño que uno desea. Y para esto existen diferentes métodos que viene siendo la extrusión, el prensado en caliente, el prensado isostático, el prensado de lingotes o el prensado de pastillas, que son los siguientes puntos que podemos ver en el diagrama que tenemos en la imagen. Después se tiene el presinterizado, que es cuando se calientan las preformas que ya tenemos a una cierta temperatura en un horno que nos permite que se puedan manipular y maquinarse antes de que se sinterice finalmente. Y por último, la última etapa es el sinterizado, que es el proceso final, donde ya las preformas que maquinamos anteriormente se convierten en carburo cementado y esto se realiza a temperaturas muy altas y es cuando el cobalto se funde y cementa los polvos de carburo creando la estructura con alta dureza y densidad. Después de esto podemos ver las aplicaciones del carburo cementado. Por lo regular el carburo cementado se utiliza en herramientas como brocas, rimas, fresas y los buriles para torno. Son muy comunes, las brocas es de lo más común que podemos encontrar en la industria. Y pues después de eso podremos tener a las puntas soldadas, que son las puntas de carburo que se sueldan a un vástago de acero. Y los insertos intercambiables desechables, que también son un tanto comunes. Estos tienen diferentes formas, pueden ser redondos, cuadrados, triangulares y se sostienen mecánicamente en una portaherramientas, como lo tenemos en la imagen. Es el portaherramientas, el asiento donde va la leva y el inserto. Y pues estos son desechables y se pueden estar cambiando como sea necesario. Otro punto importante de los carburos cementados son los grados de carburo y estos se seleccionan a partir del tipo de carburo que contiene.
Entonces, las herramientas pueden contener dos grandes tipos, que son el tuxteno simple o los carburos a formar cráter. Estos tienen titanio o tantalio. Y pues se basan básicamente en los contenidos. Si tienen granos pequeños, el efecto que tendría en la herramienta es que va a tener una alta dureza y por lo tanto va a tener una alta resistencia al desgaste, por lo cual se recomienda que se aplique en maquinados de hierro fundido, pero no en metales. El siguiente que tenemos es el que tiene mayor contenido de cobalto. En este caso, por su mayor contenido de cobalto va a tener una mayor tenacidad, pero su dureza va a ser menor, por lo que se recomienda en maquinados de acero, donde se requiere la resistencia al impacto. La siguiente clasificación es la que tiene adición de carburo de titanio, que se produce, que el efecto que produce es que tiene resistencia a la formación de cráter, por lo que es recomendado en los maquinados de la mayoría de los aceros. Y por último, la que tiene adición de carburo de tantalio. Este aumenta la resistencia a la deformación de la herramienta y está altamente recomendado para maquinados de acero. Los insertos de carburo recubiertos. En este caso existen insertos estándar con recubrimientos de una o más capas, que son nitruro de titanio, carburo de titanio, óxido de aluminio, y sobre el sustrato de carbono. Este tipo de insertos, lo que sus mayores beneficios son que tiene una mayor vida la herramienta, ya que el recubrimiento actúa como un lubricante permanente, lo que ayuda a reducir en gran medida las fuerzas del corte y la generación del calor y pues que se desgaste la herramienta, lo que permite que se utilicen velocidades más altas durante el proceso, cuando se necesita un buen acabado superficial. Como notamos, pues sus beneficios es que tiene una mayor vida, que su productividad y el flujo de viruta es un poquito más libre, que nos permite utilizar velocidades mucho más altas y que el nitruro de titanio tiene propiedades lubricantes que previenen la formación de filo acumulado. Entonces, es por eso que se manejan este tipo de insertos con recubrimiento. Para continuar vamos a hablar de la geometría de la herramienta, y esta geometría se refiere a los diversos ángulos y espacios libres. Tienen ángulos de incidencia frontal o del extremo claro, que permite que el extremo de la herramienta corte y penetre bien la pieza de trabajo. Después tenemos los ángulos de incidencia lateral o claro, que pues es el espacio libre que da a la herramienta para evitar el rozamiento. Y después tenemos el ángulo de filo de corte lateral. Puede ser positivo o negativo, y es un ángulo en el cual, si es negativo, este es más fuerte y protege la punta. Y el radio de la nariz, que mantiene la superficie de la pieza de trabajo en un radio de nariz demasiado grande, provocaría que la pieza tenga vibración. Las velocidades de corte y los avances. En este caso, las velocidades de corte y los avances de corte se deben seleccionar cuidadosamente, y tenemos que tomar en cuenta 4 factores importantes que influyen dentro de estas, que son el tipo y la dureza del material de trabajo, el grado y la forma de la herramienta de corte, la rigidez de la pieza de trabajo y de la máquina, y la potencia nominal de la máquina, que son 4 factores que influyen demasiado en las velocidades de corte y los avances que se van a tener. Las sugerencias para el uso de carburo cementado es que siempre haya una preparación del trabajo, es decir, que la pieza se sujete con
una suficiente firmeza para evitar que se nos resbale o que ésta vaya a vibrar al momento de realizar la operación. Después tenemos la selección de la herramienta. En este caso, la selección de la herramienta significa que hay que utilizar los ángulos y los grados adecuados al material, utilizar un radio de nariz más grande para un mayor rendimiento y también tener un mejor acabado. También dentro de la selección de la herramienta debemos de tener en cuenta la preparación de la herramienta, pues que se debe sostener preferentemente en un sólido de portaherramientas de tipo torrela. El segundo paso sería que el burilo de la herramienta de corte debe ponerse exactamente en el centro. El tercer punto es que la herramienta de carburo está diseñada para operar cuando la parte inferior del cuerpo de la herramienta está en posición horizontal. El cuarto punto es que se utiliza un poste de herramienta del tipo basculante. Y el quinto punto es que cuando se monta una herramienta de carburo siempre se evite que toque la pieza de trabajo y partes de la máquina a fin de evitar dañar la punta de la herramienta. Esos son puntos que tenemos que tener en consideración. Después tenemos otro aspecto que en este caso es la operación de corte. Y en este caso las sugerencias es que nunca pongamos en contacto la punta de la herramienta con la punta de trabajo, como ya lo habíamos dicho en el anterior proceso. Siempre hay que utilizar la mayor profundidad de corte posible para la máquina y el tamaño de la herramienta cortante, y nunca hay que detener la máquina cuando el avance esté activado, ya que pues esto puede generar que se rompa el borde de corte. El siguiente punto es el afilado. En este caso, el afilado de las herramientas se puede utilizar con una rueda de carburo de silicio para devastar, o se puede utilizar una rueda de diamante para un acabado final. Hay que tener en cuenta que pues nunca hay que utilizar el agua en las herramientas de carburo mientras estas se calientan. Y después tenemos el pulido, que este es el que nos ayuda a eliminar las irregularidades y las rebadas del esmerilado o el afilado, y nos ayuda a aumentar la vida de la herramienta. Los problemas más comunes que podemos encontrar con este tipo de herramientas es que se acumule el borde en este caso, y la principal causa es la velocidad del corte, que puede ser demasiado baja. Entonces en este caso lo que nos podría ayudar para revertirlo es que se aumente la velocidad, y con esto quitaríamos el problema del borde acumulado. Otro de las posibles problemas que podremos presentar es el borde de corte astillado, o que está roto, o que se nos rompe durante la operación. Sería una causa de esto, como ya lo mencionamos, sería la geometría incorrecta o la arista sin pulir. Esto se prevendría utilizando un ángulo de ataque o de radio de nariz que sea un poco más fuerte. Otro problema que podríamos presentar en este caso sería la formación de cráteres. En este caso son causados por el grado inapropiado o la velocidad demasiado alta. Y es por eso que es muy importante seleccionar un grado. Los grados conforme al material y tener en cuenta lo que estamos utilizando. Y pues en este caso sería seleccionar un grado un poco más duro. Otro problema que se podría presentar sería el desgaste de la herramienta, en este caso que sería pues muy excesivamente. La causa de esto es que el grado de carburo pues es inapropiado, y en este caso se tendría que seleccionar un grado que sea más resistente al desgaste. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.